¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal. Hemos asistido a un partido monumental, el empate a 3 entre el Barcelona y el Inter, que deja la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones abierta para el encuentro de vuelta, pero sobre todo un partido que dignifica esta competición, la más importante de clubes en el ámbito mundial, y que bueno, se van los dos contentos, el Barcelona porque empezó perdiendo 0-2 y al final logró rescatar un empate, y el Inter porque a pesar de haber sido dominado, haber resistido el acoso del equipo local con un gran encuentro de Lamine Yamal, bueno, se lleva un 3-3, un empate que sin duda le alimentará la ilusión para el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el estadio Giuseppe Meazza. Quédate hasta el final del análisis porque vamos a analizar todo lo que nos dejó este partidazo. Un comienzo inmejorable para el Inter con ese gol de Marcos Thuram, que estuvo en duda hasta última hora, pero que sin duda es el delantero más importante del equipo, el que más gol tiene. Sabemos que Lautaro Martínez es un jugador que cada vez retrasa más su posición, que es importante en esa media punta, pero que Marcos Thuram es quizás el único goleador que tiene en este momento el Inter. Y bueno, se recuperó finalmente esa lesión que le apartó de los últimos partidos y apenas a los 30 segundos ya se hizo presente en el marcador. Una jugada que empezó desde atrás con una salida rápida, un balón largo que precisamente Thuram bajó, le cedió esa pivoteando, le cedió el balón a Varela, y Varela ya con el balón dominado, bueno, encontró mal parada la defensa del Barcelona, que sabemos que se adelanta mucho, pero que si un jugador logra girarse y quedar en posición de frente de cara a la portería, bueno, ahí vienen los problemas para la defensa del Barcelona, y fue lo que hizo el Inter, esa apertura a la banda derecha para Dumfries, que bueno, luego terminó despejándose el primer centro que envió, pero luego una vez que le cayó el balón, bueno, volvió a centrar y allí Turán definió con un taco espectacular, batiendo la resistencia de Szczęsny con un error de Íñigo Martínez, que era el central que tenía que defender allí al delantero francés del Inter. Y bueno, insisto, empezaban inmejorables las cosas para el Inter, que bueno, se ponía 0-1 prácticamente sin haber hecho nada. Pero es que poco después de los 20 minutos, a pesar de ese dominio inicial del Barcelona, que presionaba alto, que movía el Inter de un lado al otro, bueno, llegó el segundo golpe para el equipo de Inzaghi, un córner que cabeció primero, en primer lugar a Chervi, y que Dumfries, quizás el mejor jugador del Inter en el partido, bueno, remató allí de tijera en el área pequeña. Sabemos que el Barcelona tiene problemas defensivos, allí tampoco se vio bien Szczęsny, y bueno, un 0-2 que prácticamente por lo visto en el campo era difícil de presagiar, pero era un grandísimo botín para el Inter, que prácticamente sin haber llegado al área rival estaba en ventaja de 0-2. Y allí es donde quedó demostrada la fortaleza de este Barcelona, hay que reconocerlo, porque hemos visto muchos partidos en la temporada, sin ir más lejos, la final de la Copa del Rey ante el Madrid del pasado sábado, y tantos otros en los que el Barcelona empieza defendiendo, porque, insisto, es un equipo que tiene problemas defensivos, con esa defensa adelantada, arriesga demasiado, no suele retroceder bien, pero con el 0-2 en el marcador parece no haber sentido estos golpes. Cualquier otro equipo se hubiese venido abajo, perdiendo por 2 goles de desventaja en su casa en una semifinal de Champions. Bueno, este equipo parece ser irreverente, no le importa cómo va el marcador, quizás influido por ese carácter de Lamine Yamal, que bueno, hay que detenerse en este jugador de 17 años, es impresionante lo que hace, y prácticamente destrozó el solo a la defensa del Inter, y no porque el Inter defendiera mal, como vimos en el 1-2 que llegó inmediata la primera parte. Estuvo bien marcado entre 4, 5, 6 rivales, pero es que este jugador es impresionante, la capacidad que tiene para desequilibrar, y prácticamente se abrió allí el hueco donde no cabía nadie, y con un remate al segundo palo, bueno, descontó para el Barcelona, y este sí que fue un golpe importante para el equipo local, porque bueno, los despertó después de ese 0-2 inicial, y con el 1-2, bueno, se le vino la noche al Inter. Había tenido ocasiones el Barcelona, 2 disparos desviados de Ferran Torres, que bueno, reemplazó a Lewandowski, y vaya que fue una baja que sufrió el Barcelona, porque sabemos que es el hombre gol que tiene el equipo de Hansi Flick, y bueno, Ferran no calza los galones del delantero polaco. Sin embargo, bueno, el propio Ferran fue el encargado de poner el empate en una jugada que inició Pedri, que bueno, que después de Lamine Yamal quizás fue el mejor jugador del Barcelona. Sabemos que está en un gran momento el centrocampista canario, bueno, moviendo los hilos allí, conectando a todos los jugadores de su equipo, y bueno, levantó la cabeza, envió un balón al área que Rafinha bajó en buena posición, y Ferran llegó prácticamente solo por la distracción de Acerbi. El Inter es cierto que se defendió bien durante los más de 90 minutos que se jugaron en Montjuic, pero bueno, allí hubo un error puntual de Acerbi. Quizás los mejores de la defensa del Inter fueron Bisek, una bestia física que bueno, ganó muchos duelos y se impuso también por el juego aéreo, y el propio Bastoni, pero en este caso Acerbi, bueno, permitió la llegada de Ferran Torres libre al corazón del área. Bueno, el delantero que reemplaza a Lewandowski puso el 2-2 con el que se marcharon los equipos al descanso. Era un buen resultado este 2-2, al igual que lo fue el 3-3 eventual con el que se cerró el partido, porque el Inter fue claramente dominado, insisto, de la mano de Lamine Yamal, que
aunque fue bien referenciado, vimos varias acciones en las que no solo Di Marco, sino que Mkhitaryan, el otro centrocampista del Inter, bueno, le hacían un 2 contra 1, pero es que Yamal lo vimos en una jugada que se escapó por la línea de fondo y que remató el palo en ese primer tiempo. No importaba si lo defendía uno, dos o tres jugadores, parecía que podía hacerlo todo en el campo y bueno, al final hasta Di Marco terminó sustituido en el segundo tiempo porque no pudo resistir el mano a mano con Lamine Yamal. Yo creo que prácticamente ningún lateral del mundo hubiese podido aguantarle los duelos a Yamal y toca hacer coberturas entre dos y tres y bueno, al final casi que rezar para que no logre escaparse y mandar un remate como lo hizo en el primer gol. El segundo tiempo, bueno, es normal que el Barcelona haya sentido el impacto físico, jugó una prórroga el pasado sábado y son jugadores que han prácticamente rotado muy poco durante toda la temporada. Sabemos que tienen 11 jugadores, pero muy pocos sustitutos. Y bueno, lo sufrió principalmente el lateral Jules Koundé, que no pudo ni siquiera terminar la primera parte por una lesión muscular. Y también lo padeció Lautaro Martínez, el delantero del Inter, que bueno, sufrió esa lesión al final del primer tiempo y que ya ni siquiera salió a la segunda parte. Así que son dos bajas sensibles, sobre todo porque se juega la eliminatoria corta. Jugaron el miércoles y la vuelta va a ser el martes en Milán. Así que es probable que si son lesiones musculares, ninguno de estos dos jugadores esté para la vuelta. Así que también el aspecto físico fue determinante no solo en el segundo tiempo, sino también lo va a ser en el resto de la eliminatoria. Como digo, el Barcelona no atacó con la misma presión, o sea, no atacó con la misma velocidad, no presionó tan alto como en ese primer tiempo, es normal. Ningún equipo puede jugar esa alta intensidad durante 90 minutos y bueno, el Inter estuvo un poco menos incómodo, sufrió un poco menos en ese segundo tiempo, pero tampoco el equipo de Inzaghi tuvo la velocidad para contraatacar porque también sintió el esfuerzo hecho en esa primera parte y bueno, parecía que el 2-2 era el resultado con el que se iba a llegar al final. Sin embargo, el balón parado volvió a surtir efecto para ambos equipos. En otro saque de esquina, bueno, volvió a aparecer el neerlandés Dumfries, que sabemos que es no solo un jugador alto, sino que va muy bien en el juego aéreo y bueno, le ganó allí un duelo mano a mano a Dani Olmo y cabeció ese saque de esquina que ponía el Inter 2-3, prácticamente otra vez sin merecerlo, porque seguía siendo dominado. Y bueno, casi en la jugada siguiente, 2 minutos después, también en un saque de esquina, el Barcelona sorprendió un poco allá al Inter, sacó el tiro de esquina, el córner en la frontal del área, y bueno, un remate de Rafinha, que es cierto que tuvo un poco de fortuna, porque desvió Sommer, pegó en el travesaño y luego volvió a pegar en el portero suizo del Inter, y bueno, fue ese 3-3 con que se finalizó el partido. Quedaba media hora, pero insisto, el cansancio hizo mella en ambos conjuntos. De hecho, el Inter terminó defendiendo, rompió su habitual 3-5-2, que lo hemos visto en prácticamente toda la era de Inzaghi en el Inter. Y bueno, terminó defendiendo en una suerte de 5-4-1 con los cambios. Se quedó con solo Taremi en el ataque. También fue reemplazado Turán porque es un jugador que estuvo inactivo las últimas semanas y que bueno, lo había dado todo, había hecho un golazo. Y bueno, con Taremi prácticamente alguien inofensivo, por eso la baja de Lautaro puede ser importante para el partido de vuelta. El Inter terminó defendiendo, como digo, en 5-4-1. Tuvo una oportunidad más Lamine Yamal, que bueno, solo le faltó ponerle la guinda al pastel con un centro chut que también pegó en el palo. Fue el segundo remate a los postes que hizo el delantero, el extremo español de solo 17 años. Y yo creo que al final nos va a quedar en la retina eso, el partido de Lamine Yamal, porque fue realmente impresionante todo lo que hizo. Pero sin duda es un mal resultado para el Barcelona, porque viendo el dominio que impuso en el campo, bueno, es prácticamente inexplicable cómo no logró llevarse la victoria. Un ejercicio defensivo muy ordenado del Inter, todos se sacrificaron, todos pasaban la línea de la pelota. Vimos en varias ocasiones a los 11 jugadores del Inter, bueno, en un bloque bajísimo, muy cerca del área de Sommer, y este es el sacrificio con el que se puede sacar un buen resultado, como lo hizo el Inter, un 3-3 que, bueno, está de más decir que deja totalmente abierta la eliminatoria, pero que, insisto, fue un triunfo moral para el Inter porque supo sufrir, incluso en algún momento hizo recordar a aquel equipo de Mourinho que fue al Camp Nou y logró sufrir con un jugador menos y que logró sacar aquel resultado que le permitió llegar a la final, que a la postre ganaría en la temporada 2010. Y bueno, este Inter dio una demostración de carácter, de orden defensivo, más allá de encajar 3 goles, pero bueno, creo que cualquier equipo hubiese sufrido hoy en Montjuic contra este Lamine Yamal inspirado. Y bueno, al final es eso, una victoria moral para el Inter, que no significa nada, pero que bueno, les puede revitalizar para el partido de vuelta. Nos quedan 2 semifinales abiertas. El triunfo del Paris Saint-Germain 0-1 en el campo del Arsenal no determina nada. Vamos a ver qué sucede en esa eliminatoria que será el próximo miércoles en París. Y en primer lugar se va a definir esta que vimos el día miércoles, cuando bueno, el Inter recibe quizás con alguna baja. Sabemos que hay jugadores importantes muy tocados. Se llegan prácticamente a esta etapa de la temporada con mucho cansancio, mucho agotamiento. Y bueno, al final el estado físico puede determinar mucho en ambas eliminatorias. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis de la Liga de Campeones,
Déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.